2024 en la senda antigua. Julio 12, 13 y 14. Se acerca el CAP Puerto Rico, 12, 13 y 14 de julio. Comenzamos viernes a las 5:30 de la tarde, sábado a las 8:30 de la mañana y gran cierre el domingo. Mire, esto es para todos, sobre todo si usted es un líder, un pastor. Traiga a su iglesia, no tenga temor de nada. Se le van a dar herramientas, va a ser una palabra, un refrigerio de Dios que viene para su vida. Es completamente libre de costo. Estamos invitando al pueblo que pueda y que sepa hacerlo, que se inscriba a través del QR que aparece ahora en pantalla. Pero no es menos cierto que usted puede llegar y no hay ningún problema. Pero nos gustaría, pues, para estar preparados para recibirle, que como es gratis, completamente, repito, libre de costo, gracias a nuestros presentadores y auspiciadores que han tenido a bien apoyarnos para que esta actividad ya por casi 3 años se pueda hacer completamente libre de costo. Así que la gloria es para Dios y el gozo va a ser para usted. Le esperamos en CAP Puerto Rico, arraigados y confiados en el Señor. Adelante. CAP 2024. Santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y todos lo verán como un rey en las nubes, él volverá coronado, el cordero y león reinará. Y todos lo verán como un rey en las nubes, él volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Y todos lo verán como rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Y todos lo verán como rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Dile santo, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo, santo es Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo
Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo, 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 hombre veces santo, es Jesús de Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo, es Jesús de Nazaret. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán como rey. Coronado como rey, reinará. Y todos lo verán como rey. Él vuelve, reinará. Y todos lo verán como rey. Coronado, el Cordero y León reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Y todos lo verán como un rey volverá, Vuelve. coronado de autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Él reinará. Aleluya. Él reinará. Él regresa, Él vuelve, Él vuelve. Reinará. Levanta su mano y diga conmigo, Él regresa. Alguien diga, Él regresa. Él dijo, me voy, pero vendré y os tomaré a mí mismo y haré morada para vosotros, para donde yo esté, vosotros también estéis. Él vuelve. El apóstol Pablo dijo, el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estar siempre. Alguien diga, vamos a estar siempre. Dile, Él volverá. Diga, vamos, alguien diga, Él volverá, Él volverá. Hay que decirle a la gente que Cristo viene, que Cristo viene. Alguien en su casa debe saber, Cristo viene, Cristo viene. Vamos, levante su mano, vamos, en el nombre del Señor. Él volverá. Cristo viene, Cristo Él viene. volverá. Él volverá. Aleluya. Él volverá. Vamos, declárelo con nosotros. Él vuelve, vamos, declárelo. Declárelo. Él volverá. Nuestro Rey vuelve.
Señor en celebración. Este es el día, la tarde, la noche que ha hecho el Señor. Por lo tanto, nos alegramos, estamos felices. Yo veo caras alegres en el nombre del Señor. ¿Por qué no se voltea donde alguien que no haya saludado y le diga qué bueno verte en la casa del Señor, Pastor José? Qué bueno verte, gloria a Dios. Vamos, vaya donde alguien que no haya saludado y dígale, estamos unidos para dar nuestra mejor adoración y nuestra mejor alabanza. Alguien tiene que notar tu gozo, tu felicidad. Alguien tiene que saber que en ti opera, aleluya, el poder de Dios y que nada ha podido detener en lo que Dios está haciendo contigo. Yo declaro sobre ti en el nombre del Señor, mientras tú sigues saludando a alguien, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día que estábamos hablando, hasta el día de Jesucristo. Habrá alguien que se alegre en esta hora. Le quedan algunos segundos todavía para saludar, mientras yo le doy la bienvenida a todos los que están en su casa a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook, en Instagram, nuestro canal CTNI en YouTube y también por la telecadena CTN Internacional. Esta es la noche que hizo el Señor, miércoles de enseñanza, de celebración. ¿Dónde está la gente que puede dar un grito de victoria, de alegría, de gozo? Oh, hemos venido a dar nuestra mejor adoración. ¿Dónde está la gente que vino a dar la mejor adoración, la mejor adoración, la mejor adoración? Vamos, alguien que en los próximos segundos dé su mejor alabanza, dé su mejor adoración. No importa lo que esté aconteciendo en tu vida, alguien lo está entendiendo por este lado. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Estamos en un tiempo de celebración. En un tiempo de celebración. En un tiempo de celebración. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León reinará. Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. El Cordero y León. Vamos, levanta tu mano, y adora al Rey de Reyes, adora al Señor del Señor. Acompáñanos en tu casa a adorar. Aleluya. Dios está en este lugar. El Rey está en la casa. El Rey está en la casa. Hermosa presencia de Dios. Vamos a dar ese aplauso fuerte al Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Con nuestro aplauso también honramos a nuestro Dios. Aleluya. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, los valientes, los vencedores, los que han dicho, hoy está mi milagro. Mire que está a su lado y dígale, hay un milagro de Dios para ti hoy. Ya está, lo veo que te abraza ese milagro. Aleluya. Aleluya. Alguien no te creyó. Dile que está al otro lado. Bueno, hay un milagro por ahí que ya se está acercando. Te abraza un milagro. Aleluya, aleluya. Le doy la bienvenida también al Pastor José. Pastor, qué bueno que está con nosotros de nuevo aquí en la casa. Nos gozamos. Y también le damos la bienvenida. De verdad que un inmenso gozo tener a nuestro hermano Alex Santana con nosotros. Gloria a Dios. Te amamos. Bendecimos tu vida. Y yo sé que vas a testificar de la grandeza de Dios. Juan, ven por aquí. Ora por las peticiones, por los enfermos, por todo lo que Dios pone en tu corazón. Amén, amén, aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Vamos, que se escuche, Aleluya. Es un privilegio tener esta oportunidad acá. No le voy a negar que las piernitas a uno le tiemblan. De verdad que sí. Así que póngase en común acuerdo conmigo, juntos y unánime, por favor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos brindas, Padre eterno, de poder haber llegado aquí a tu casa, a adorarte, a servirte, a escuchar palabra, Padre Santo, Dios.
Dice tu palabra, clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y aquí estamos, Padre. Padre, en obediencia, buscando de ti, Padre Santo. Buscando de ti, Padre eterno, Dios. Porque no es que seamos fuertes, es que cada día queremos seguir buscando de ti, Padre Santo. Te necesitamos cada día más. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias por las bendiciones que nos das a diario, que muchas veces pasamos desapercibidas y no las vemos, Padre, porque estamos envueltos en el afán, porque estamos envueltos en las cosas urgentes y desenfocamos y quitamos la vista de lo más importante, Padre eterno. Gracias, Señor, por tu inmenso amor y misericordia. Oye, Padre, te presento en esta hora a todos los que están quebrantados de salud. Estas personas que están confinadas en sus casas, en las camas. Estas personas que están en intensivo. Estas personas que están en sala de emergencia. Padre, tú cubriste toda enfermedad en la cruz del Calvario. Y por tu llaga fuimos nosotros curados. Nosotros creemos en sanidad. Nosotros creemos en restauración. Oh, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, mi Dios. Tú conoces la petición de cada uno de ellos. Señor, cada petición ahí oculta en su corazón, que han orado y han brotado lágrimas, Padre eterno, ahí en el aposento, en su cuarto cerrado. Cuando venían acá en el auto, decían: Señor, esto lo necesito, estoy pasando por esto y no entiendo. Y dice su palabra en el Salmo 32:8, si no me equivoco: te haré entender y mis ojos están sobre ti. Aleluya. Y si usted lo cree conmigo, familia, séllelo con un fuerte amén. Aleluya. Aleluya. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Gracias a nuestro hermano Juan. Qué bueno, qué bueno. Puede tomar asiento en esta hermosa noche. Nuevamente a los que están a través de las redes sociales. Gracias al Ministerio Senda Worship. Los que están a través de Apóstol Wanda Rolón en Facebook Live. Para nosotros es una bendición que esté ahí conectado, pero nos gustaría que tomara algunos 3 o 4 segundos y compartiera esta celebración, porque sabemos que hay una palabra que Dios va a entregar y nos va a dar esta noche. Quisiéramos que la mayor cantidad de personas, hermanos y amigos, reciban la palabra en esta hermosa noche. También los que están a través de nuestro canal en YouTube, estamos en vivo también, CTNI, e igualmente a través de nuestra telecadena CTN Internacional. Estamos de celebración. Nuestro hermano, el pastor Tommy, está convocando una reunión de JC Club para mañana en la catedral, 7:30 de la noche. Es para los maestros, los ayudantes de maestros y todo aquel que esté interesado en conectarse a este ministerio. Así que a las 7:30 mañana en la catedral, convocado por el pastor Tommy. Igualmente les recuerdo que este viernes hay una fiesta en la casa, la Generación Antorcha se reúne como todos los viernes a celebrar el nombre de Jesucristo. Y importante que usted sepa que esta celebración, aunque son los jóvenes quienes tienen toda la participación, pero es para toda la familia. Tiempo lindo, los papás, los abuelos, bueno, la familia completa. Hay un espacio para usted para que pueda venir a adorar al Señor los viernes, que son viernes de GEA. Y este domingo, gloria a Dios, este domingo celebramos a los padres. Alguien diga amén. Cuando yo dije, ¿sabe? Cuando yo dije esto en el anuncio de las madres, se quería caer esto. Cuando dije la celebración de las madres. Vamos a hacerlo de nuevo, papá, por favor, hombre. Grita con todos tus pulmones. Este domingo tenemos celebración a los padres. Bueno, gloria a Dios. Así que le esperamos aquí a partir de las 10 de la mañana. Será un tiempo hermoso de adoración, sobre todo a honrar a nuestro Padre Celestial, pero también honrando la vida de nuestro obispo y nuestro Padre Espiritual. Así que es importante que usted tome lo que queda el fin de semana para que haga cualquier ajuste y podamos honrar a nuestro Padre también, el obispo Pablo Ortega. Gloria a Dios. Eso es este domingo a partir de las 10 de la mañana. Próximo miércoles 19 y domingo 23 de junio estará con nosotros y será un tiempo lindo. El pastor Magdiel Narváez, bajo la serie, bajo el tema Espíritu Santo. Esa es la próxima semana, miércoles 19,
Lo comienza y entonces el cierre es el domingo 23 de junio. Será un tiempo poderoso. Ahí está el tema, Espíritu Santo. Así que usted venga a recibir torneo 5x5, sábado 22 de junio a las 8 de la mañana. Auspiciado por la Generación Antorcha para Encourage 2024. Ahí está el costo, ahí está la información, ahí está el teléfono 787-428-1437. Obviamente el costo es por equipo para que usted venga. Bueno, gloria a Dios, yo sé que va a ser un tiempo lindo de disfrute también. Y nuestro tan esperado retiro de sanidad transformando vida. Esto es poderoso, hermano. Estos retiros son realmente muy impactantes para la vida. El próximo va a ser el sábado 22 de junio desde las 8:30 de la mañana. Pero este próximo lunes 17 hay una reunión para todos aquellos que van a ser partícipes del mismo, de retiro. Así que para nosotros va a ser una bendición. Los pastores tienen las solicitudes para que las puedas tener. Usted dirá, apóstol. Y este domingo hay clase de bautismo también para todos aquellos que van a tener esa experiencia reafirmando su fe en Jesucristo por medio del bautismo. Y por supuesto, alguien celebra lo que va a pasar el 12, 13 y 14 de julio. Expectativa en full, 100%. Hay una expectativa de los pastores, de los que vienen fuera del país, de los que se mueven de diferentes pueblos de nuestro país. Va a ser poderoso. Si el año pasado fue algo sobrenatural, siempre lo próximo de Dios sobrepasa lo anterior. La gloria postrera siempre va a ser mayor que la primera. 12, 13 y 14 de julio. Ahí está el código para que se pueda registrar. Envíelo a sus contactos por Facebook, envíelo por las redes sociales, por WhatsApp, para que se puedan inscribir a través. Si hay alguien que tiene alguna dificultad y te dice no puedo hacerlo, tranquilo, usted le dice como quiera, usted llega allí, que hay un asiento. Bueno, cuando digo llegue allí, llegue aquí a la casa del Señor, porque hay un asiento que está diseñado para esa vida, para que reciba palabra. Viernes comenzamos a las 5 de la tarde, viernes 12, 5 de la tarde. Sábado 13, 8:30 de la mañana en punto, porque queremos, pero no tener la presión del tiempo y para que puedan fluir los recursos. Y el domingo, por supuesto, el gran cierre a partir de las 10 de la mañana. Pastor David Carpeta, Pastor Juan Carlos Harrigan y nuestro obispo apóstol Wanda Rolón. Ahí están mostrándose los auspiciadores, los que han hecho posible y hacen posible que podamos hacer este evento libre de costo para usted y para todo aquel que llegue. Bueno, les bendigo en el nombre del Señor, nuestra obispo. Aleluya. Wanda Rolón. Santo, qué bonito. Gracias por esos tremendos auspiciadores, ¿verdad que sí? Denle un aplauso al Señor. Que el Señor los prospere cada día más y los bendiga por creer en la visión y hacer posible que puedan llegar los muchos a la casa del Señor sin necesidad, ¿verdad?, de otra cosa. Ahora, tome nota de las damas. ¿Dónde están las damas? Me lo estaban pidiendo y ahí está. El 13 y 14 de septiembre vamos para la casona, para la senda casona, solo para mujeres. Las primeras que se inscriban son las que van a poder estar allí, porque allí hay cupo para cierta cantidad de damas. Y yo me quedo, cuando estoy allá arriba, yo me quedo con ustedes. Tenemos confirmado ya los recursos que vamos a estar administrando y va a estar poderoso. Qué bonito, me gustó ese arte. Invita a otra. Débora, ¿cuántas Déboras hay acá? ¿Cuántas Déboras hay acá? Amén, damos gracias al Señor. Y me hago eco, Pastor José, qué bueno tenerte. Unas libritas menos, pero luciendo bien siempre. Y Alex Santana, que ya no me lo aprieten cuando lo saluden. Recuerde que está recién operadito. Aleluya. Le sacaron un peñón de riñón. Pero está con nosotros ya, qué bueno. Te amamos, estuvimos orando y damos gracias al Señor por eso. Y por cada uno de ustedes en esta noche. El lunes tuvimos un tiempo hermoso en la casa. Fue extraordinario el tiempo de oración. Y ayer tuvimos una reunión de pastores de cobertura de Puerto Rico y fue excelente. Tuvimos un tiempo hermoso. Como dijo el pastor Edgardo, hay mucha expectativa. No fueron invitados los de la casa, porque usted está aquí conmigo siempre. Invitamos a los que, ¿verdad?, vinieron de Añasco, de Aguada, de todas partes.
de Puerto Rico. Y me acaba de llamar Ibe Francisco, que ya llegó también de República Dominicana, que hicieron un trabajo tremendo. Hubo bautismo, hubo de todo. Y estamos, mírelos ahí. Mire qué belleza, hermano. Eso está creciendo. Y esa delegación estuvo allá. El apóstol Pedro, allí lo vemos pintando. Volvió a ser un niño. Qué bello, mire qué hermoso. Y realmente, sí, yo no sé dónde salieron, pero qué bueno. Gloria a Dios. No importa. Lo importante es que están allí. Amén. Y yo quiero que se ponga de pie. Por lo que acabo de ver antes de llegar acá, Feli, qué bueno verte. Está descansando. ¿Ah? Me dijeron que mañana había graduación. ¿No? De verdad. No. Esta noche están representados, ¿verdad? Representando la cadena CTN, el personal de la cadena CTN. Se suponía CTNI que yo estuviera, pero me quedé aquí con ustedes y envié a Hernán. Hernán está allá en una cena de gala con todos los productores de los diferentes canales de Puerto Rico, y CTNI se le entregó también un reconocimiento por la labor que está realizando como cadena televisiva. Y créame, la gente está viendo CTNI. Gloria a Dios. Así que lo excusamos. Algunos hermanos no están porque están allí disfrutando de una gala, una cena, de todo bien bonito. Los programadores no podían ir. Era solamente los que trabajaban allí, ¿sabe? Por si acaso. Gloria a Dios. Así que estamos contentos. Pero yo quiero decirles que este año ya se levantaron las voces que atacan la iglesia, que atacan los valores, que atacan las familias según el orden de Dios, papá y mamá y familia. Y ya comenzamos a ver, hay una roncha por ahí bien fuerte, y este fin de semana quisieron opacar muchas cosas con una verbenita que hicieron allá en Boquerón, y el que fue a Boquerón tiene que saber que allá no se debía ir este fin de semana, pero fueron. Pero hay gente que es así. Porque hay un sector que respeta a la iglesia y que aunque viven un estilo de vida distinto a lo que nosotros creemos por la palabra y lo que Dios establece, ni siquiera nosotros. Yo no escribí la Biblia. La inspiró Dios. Unos insisten y otros respetan. Pero ese grupito que no respeta ha declarado guerra contra la iglesia y con todos los sectores de valores. Y nosotros no nos vamos a dejar, como nunca nos hemos dejado, vamos a mantener nuestra voz como la hemos tenido siempre, con respeto, con amor, pero firmes. Y esto es una ola, hermano, mundial, lo sabemos. Pero nosotros tenemos que seguir hasta que Cristo venga creyendo en lo que creemos. No vamos a ceder como hizo tristemente la iglesia metodista, que se le fueron 1 millón de iglesias. Se fueron porque ellos comenzaron a patrocinar el matrimonio del mismo sexo. Y la iglesia Discípulos de Cristo también se dividió porque también aceptan pastores, no todos. Yo conozco pastores discípulos que son más fuego que nosotros. Pero la cosa está empujando. Y nosotros somos senda antigua. ¿Qué es eso? Que yo creo en la palabra de Dios tal como el Señor la estableció, ¿verdad? Y nosotros no podemos cambiar la gente adulta. Cada cual decide cómo vivir y nos respetamos. No es que estén viendo, es que la aplaudimos. No. Tú tomaste tu decisión. Lo que no podemos es permitir que a nuestros niños sean inducidos a error y a confusión. ¿Y qué es lo que persiguen? Porque mire, ellos ya se casan. Ellos tienen derecho. Tenemos la presidenta del Tribunal Supremo que es abiertamente lesbiana, casada con otra mujer. Vergüenza no debe dar, pero así es. Tantas cosas, ya ellos tienen unos derechos que han adquirido y pues ahí están. Pero ¿por qué no están felices? ¿Por qué no están tranquilos? Conviven con nosotros, trabajan en medio nuestro, todo está bien. Porque ellos quieren nuestros niños. Hasta que no se permitamos la perspectiva de género, hermano, y eso hay que mantenerlo ahí. Y a la señora Jennifer González, si ella tiene alguna aspiración, tiene que saber que no puede contar con el voto de nadie
si ella pretende cambiar eso de las escuelas. Ella o quien sea. Porque eso, hasta ahí llegamos. Los niños no. ¿Sabe cómo se está trabajando con nuestros niños que tanta necesidad tienen? Pero al igual que Faraón, están detrás de los niños. Al igual que Herodes, Satanás está detrás de nuestros niños. ¿Y qué quiero hacer? Orar. Pero vamos a orar en guerra, porque estamos en guerra ya. El que crea que está la cosa pasiva, no está pasiva, estamos en guerra. Y yo quiero que todos los varones de esta casa se vengan aquí al frente un momentito. Y usted como sacerdote, y aunque seas un joven, ven. Tu identidad debe estar clara y debemos luchar por esos niños. Vengan. Aquí hay hombres que estamos dispuestos, ¿verdad que sí? Y mujeres también. Hay Déboras, hay Jaeles, hay Barak. Oh, gloria al Señor. Pero ¿cómo no poner a orar en este momento? Yo voy a pedir a Julio que pase por aquí y voy a invitar, aleluya, a... ¿Dónde está esta nena? Tiara, ven. Gloria a Dios. No me aprieten a Ale. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Qué bueno verte, hijo. Gabo, te amo. Nosotros, si hay alguien que ama, es Dios. Y Dios no hace acepción de personas. Y aquí no tenemos lucha personal contra nadie. Y oramos para que el Señor quite las vendas como las quitó de nosotros. Porque el pecado no es ser una cosa o ser la otra. El pecado es vivir de espalda a Dios. Esa es la verdad. No estamos ensañados contra nadie. Es la agenda que hay contra nuestros niños. No podemos permitirlo, hermano. Porque como decía el domingo, dejar los niños venir a mí, no se lo impidas. Porque de los tales es el reino de los cielos. Nos ayuda el Señor. Empieza tú, Tiara, y después sigue Julio. Padre, presentándote, Señor, la población más vulnerable, Padre, en nuestra tierra. Padre, niños, Padre Santo, Señor Jesús. Padre Santo, que son el futuro de nuestra isla y nuestro mundo, Padre. En esta hora, Padre, me paro en la brecha por cada niño, por cada niña, Señor, que quiere ser, Señor Jesús. Padre, quieren violentar sus derechos, quieren violentar su inocencia, Padre. Padre, como madre, yo me paro en la brecha por mi hijo, Padre, y declaro, Padre, en esta hora una cobertura de ángeles sobre cada niño. Padre, ahora toda agenda oculta, toda agenda, Padre, que se esté, Padre, manifestando en lo oculto, ahora yo me levanto, Padre Santo, con toda autoridad, y junto a esta casa, Señor, que es punta de lanza, cancelamos todo plan maquiavélico en contra de la niñez de esta isla. Padre, ahora gobernantes, legisladores, Señor, en esta hora envía, Padre Santo, el temor tuyo, que cualquier, Padre, ideal, Padre, incorrecto, que quiera corromper la familia, en esta hora sea deshecho, Padre Santo, todo espíritu, Padre, de sexualidad de nuestros niños ahora, todos aquellos, Padre, que quieren entrar a las escuelas en esta hora, yo los cancelo, Padre, y los llevo a los lugares secos, Padre, allí donde nunca jamás saldrán. Ahora, diablo, Padre, yo te hablo con autoridad, Satanás, y yo te ordeno que salga de la niñez, yo te ordeno que salga de las escuelas. Ahora, Padre, toda mente perversa en el departamento de educación que quiera venir en contra de los valores, que quiera dañar, Padre Santo, nuestra niñez en esta hora, queda cancelado, queda, Padre, cancelado. Padre, ahora en el nombre de Jesús, Padre, nosotros estamos viendo de cerca el daño, Padre, que está haciendo esta agenda a nuestros niños, y yo me levanto, Padre Santo, Padre, levanto mi voz, yo levanto mi voz con autoridad, Padre Santo, en representación de cada niño. Sabemos que esta agenda lo que abre es puertas al maltrato, puertas a violencia, Padre. Son agendas, Padre Santo, que quieren traer para dañar la niñez. Y Padre, yo no voy a permitir junto a esta iglesia a que esto siga adelante. Yo ordeno que retroceda ahora todo espíritu de perversidad, todo espíritu, Padre Santo,
porque no es la generación de mañana, es la generación de hoy. Esta generación se levanta, Padre, profética, Padre Santo, como nunca antes, porque el avivamiento es ahora. El avivamiento es ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo, para la destrucción de toda fortaleza. Padre, en esta hora venimos delante de ti como lo sabemos hacer, con corazones contritos y humillados delante de tu presencia. Dice la palabra que tú no rechazas la oración de personas, de tus hijos, contritos y humillados delante de tu presencia. Padre, en esta hora vengo a presentarte al sacerdocio. Padre, el varón de la casa, aquel que tú llamaste, Señor, con la responsabilidad de clamar al cielo, como dice tu palabra. Clama a mí y yo te responderé cosas grandes y ocultas. Padre bueno, en esta hora, Señor, yo te pido que pongas el querer como el hacer del varón que vaya a su aposento, como dice tu palabra. Que cuando entre al aposento, cerrada la puerta, ore, clame, interceda por la niñez, interceda por las cosas que vienen, Padre amado. Porque a los suyos fuiste y los suyos no te reconocieron, pero a los que te reconocieron, estamos aquí. Estamos aquí. Pon el querer como el hacer en la intercesión. Pon el hambre, la necesidad de tu palabra para establecer tu reino sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestra isla, sobre las naciones. Padre, sabemos que estás escuchando la oración de tus hijos en esta hora, porque estamos en común acuerdo estableciendo tu palabra, estableciendo tu reino. Padre, en esta hora en común acuerdo anulamos, cancelamos todo plan del maligno en contra de la niñez. Padre, sabemos que estamos en una casa, como dijo Jacob, casa de Dios, puerta del cielo, donde hay un cielo abierto, hay una escalera que suben los ángeles y bajan los ángeles. Padre bueno, sabemos quiénes somos, así que Satanás, sus leyes y toda persona en contra de tu reino tiene que retroceder. En el nombre de Jesús. Aleluya. Sí, ella tiene una palabra que el Señor le dice. Tengo un verso. Gracias, Señor. Llevo tiempo con este verso y tengo que soltarlo porque yo tengo que ser obediente al Señor. Dice en Oseas capítulo 7, el profeta Oseas, Dios le dio esta palabra. Capítulo 7 y verso 7 dice: todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Soborno. Devoran a sus jueces. Han caído todos sus reyes, o sea, los que hacen leyes, los que están ahí, legisladores, ¿no? Dice, no hay entre ellos quien a mí clame. O sea, que Dios estaba triste en aquel tiempo porque no había quien clamara. Yo le doy gracias a Dios. Aquí hay un ministerio de intercesores. Aquí acaba de interceder hermano Julio, hermana Tiara. Aquí hay un pueblo que todos los lunes está en oración. Los caminantes están por ahí declarando. Oseas capítulo 7, Dios le está dando una palabra al profeta Oseas donde dice, no hay entre ellos quien a mí clame. Aquí hay un pueblo que clama. Es decir, nuestro tiempo clamando no es en vano. Dios quiere que sigamos clamando. Él está escuchando. Él está contento cuando un pueblo hace lo que Él nos ha mandado a hacer. Estamos clamando, estamos declarando. El gobierno y la gente que están en unas posiciones, ellos eso no va, eso no puede prevalecer, sino que nosotros estamos declarando no caprichos, no lo que quiera nadie aquí, estamos declarando lo que Dios ha establecido en su palabra. Cuando dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 7, verso 7, no hay entre ellos quien a mí clame. Aquí hay un pueblo que clama. Dese por dichoso. Yo estoy clamando. Dios me está escuchando. Estoy haciendo lo que Dios quiere. Estoy clamando y vamos a seguir clamando por nuestro país, por nuestros niños,
por nuestro país, por nuestros jóvenes. Dios está escuchando, hermana. Mi hermana Victoria. Aleluya. El mundo de las tinieblas tiene una agenda, pero la iglesia tiene una palabra. Ahí el mundo de las tinieblas tiene una agenda, tiene una planificación, tiene un estratagema, pero la iglesia tiene una palabra, tiene una fe, tiene una convicción, tiene una verdad. Y en base a eso es que nosotros vamos a orar. Es necesario que continuemos intercediendo y orando, porque cuando la iglesia se une en el poder del acuerdo, algo ocurre en el mundo espiritual. Así que vamos a seguir cubriendo la niñez en esta hora. Padre, yo te pido, Señor, que tú cubras la mente de cada niño, el cuerpo de cada niño, la identidad de cada niño que el enemigo ha querido venir a torcer, Señor. Padre, yo cubro la vida de la inocencia de cada niño, Señor. Padre, aquí hay una iglesia que seguimos creyendo en lo que tú has hablado, Señor. Padre, hay niños que ahora mismo pudiesen estar pensando en quitarse la vida a su corta edad, por el trauma, por lo que puedan estar atravesando, por el maltrato, Señor. Y en esta hora, Padre, nos paramos en la brecha para que todo pensamiento que el enemigo quiera colocar en esos niños, Padre, sea arrebatado y cancelado por el poder de tu palabra. Que tú vengas a su encuentro a su corta edad. Aquellos que ahora mismo han perdido la esperanza, que dicen, Padre, porque yo nací para sufrir, porque yo estoy pasando esta situación a su corta edad. En esta hora los cubrimos con la sangre de Cristo. Declaramos que tú colocas personas a su alrededor que los guíen, Señor, y que ellos a su corta edad puedan entender que han nacido con propósito, que han nacido, Señor, para cosas buenas, Señor. Declaramos que se levanta la niñez en este tiempo como nunca antes, Padre. Una niñez que te adore a ti desde pequeño, Señor. Una niñez que pueda aprender a amarte, Señor. Y nosotros como iglesia los cubrimos, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Y declaramos que ninguna agenda, que ningún trabajo, que ninguna hechicería, que ningún trabajo pueda ir en contra de la niñez, Padre, porque ahí están los futuros maestros, apóstoles, profetas, evangelistas y ministros de tu palabra. Los cubrimos, Señor. Cubrimos sus vidas. Cubrimos sus vidas. La sangre de tu Hijo Jesucristo los cubre y los guarda, Señor, de todo mal. En el nombre de Jesús, así lo creemos y lo declaramos. Y una iglesia en acuerdo conmigo dice: sean más que bendecidos. Búscate a alguien y levántale su mano. Levántale su mano en el común acuerdo. Declaramos victoria. Puerto Rico, Jehová reina sobre Puerto Rico, pero hace falta quien lo crea, quien lo proclame, quien lo declare. Oh, el Espíritu de Jehová se movía sobre la faz de las aguas cuando la tierra estaba desordenada y vacía, implicando entonces que en medio de todo el caos que podemos ver, de toda la confusión que podemos ver, el Espíritu de Jehová se está moviendo. El Espíritu de Jehová se sigue moviendo. El Espíritu de Jehová se mueve por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Vamos, ministro de Dios, llamas de fuego, sacerdocio santo. El Espíritu de Jehová se mueve. Aquellos que están en la casa, únase a nosotros. Es un clamor por Puerto Rico, por la pastoral, por la iglesia, por los ministros. Vamos, sigue declarando el señorío de Cristo. Jehová reina. Oh, Ramashabaya, venga el temor reverente sobre cada vida en esta isla, sobre el Capitolio, sobre la fortaleza, sobre el Tribunal Supremo, apelativo y sobre todo, Señor amado, pon tu mano. ¿Habrá alguien más grande que tú? No, solo
se mueve. Alabacha acá. Una unción de intercesión sobre ti ahora. Para interceder, para clamar eso. Vamos, intercediendo, pueblo. Arriba, va, checa, va. El Espíritu de Jehová está en esta casa. El Espíritu de Dios permite que tú intercedas con gemido indecible. Vamos, gimiendo, intercediendo. Se rompen cadenas, se desatan ligaduras de impiedad. Se caen las vendas, se caen las vendas, se cae. Espíritu de mentira, espíritu de ceguera. Fuera, fuera, abre los ojos, oh Dios. Lo que el Espíritu de Dios dice. Hoy se hace lo que el Espíritu de Dios demanda. Él sabe de qué cosa hay necesidad. Arrabashaba. Espíritu Santo, ahí está el poder de Dios, ahí está la unción de Dios. Y rabashabakaya. Aquí están los guerreros, la guerrera. Oh, Shalaman, Sokotaba, Sheka, Baba, Shaya. Espíritu de Jehová. Eso es, muévete con libertad, muévete con libertad, declarando, 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 eso es, eso es, eso es, eso es, eso es. Espíritu de mentira, te echamos fuera. Hechicería, ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo lo que esté en perversión, espíritu de perversión, fuera en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Hay poder cuando oramos en unidad. Se te fue el cansancio, la pereza, el sueño, todo, ¿verdad que sí? Porque el Espíritu de Dios se mueve, te deja sentir y te usa con poder. Aleluya. A su nombre. Pueden volver a sus asientos. Aleluya. Me gusta lo que dice David cuando le dice a Saúl, al rey Saúl: mi señor, yo iré y le voy a derrotar, porque tu siervo peleaba con osos, con leones, con fieras, y yo los derrotaba. La iglesia no está en desventaja, la iglesia es la representante de Dios en la tierra, ¿sabe? Así que, pero no podemos estar callados, tenemos que orar como ese hermoso texto de Oseas 7:7. Nos preparamos para usar otra arma de guerra, y es la ofrenda. Uno de los poderes que estas comunidades alegan tener es el poder adquisitivo. Porque para este tiempo ellos se prepararon. Pero lo que ellos no saben es que nuestro Padre es el dueño del oro y la plata. Y Él nos va a seguir ayudando a seguir hacia adelante. Le damos la bienvenida a nuestra querida misionera, pastora. Yo no sé, ella tiene contratista, ya ella está de diseñadora, viene con planos y todo. Pastor, prepárate. Y ve Francisco, a Leonor, te bendecimos, mi amor. Qué bueno que llegaron del aeropuerto. Gloria a Dios. Así que póngase de pie, vamos a traerle al Señor nuestra mejor ofrenda y tráigalo como un alma de guerra. Tráigalo como que, Señor, de lo que me has dado te doy para que esto se siga predicando. Para que ese canal siga difundiendo un mensaje de fe y de esperanza. Para que podamos seguir apoyando la obra misionera y apoyando todo lo que es de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición.
hasta que sobre y abunde. Amén. Adelante, hermanos. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Díselo. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Señor, sí, 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 Señor, sí, sí, Señor. Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Los ha perdido. Sí, Señor, sí, sí, Y yo me gozo. Sí, Señor, sí, Sí, Señor. Señor. Sí, sí, Señor, amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido desde hoy, maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, El gozo viene en la mañana. cambiaré mi tristeza, Cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Yo cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor. Amén. Dáselo fuerte a Él. Dáselo fuerte al que merece toda gloria y honor. Gracias, Jesús. Pueden tomar asiento. Quisiera mostrar brevemente, ¿verdad? Unas fotos y un corto video de lo que estamos haciendo, lo que se está trabajando allá en la casa de oración, que es como, mire ese muchacho. Ahí está, se está trabajando ya con el terreno, ya estamos en la etapa final, ya hemos demorado un poco por el tiempo. Mire qué linda, una capillita bella de oración, un monte de oración. Ahí está, gloria a Dios, mire qué hermosa. No sé si el video lo pudieron poner, porque hoy estuvieron, ahí hay dos pastores, Pastor Pablo y Pastor Tommy. Oye, Pablo, ¿tú te acuerdas, ah? Yo creo que Tommy está ahí diciéndole, pastor, por si acaso no se vaya a ir por Egipto. Wow. Gracias, Señor.
Un lugar donde usted va a estar en contacto con la naturaleza, bien hermoso para ir a orar. Qué bello, ¿verdad? Ya tiene los cristales, ¿verdad, pastor? Ay, qué lindo. Ah, pero ese es Pastor Tommy, ahí sí. Muy bien. Esta es la iglesia de Grandes Ligas, mire para allá. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan un aplauso al Señor? Ya prontito vamos a inaugurarle, esperamos que prontito, para cuando usted diga, "Ay, voy a orar", y se va para allá a orar, ¿verdad? Precioso. Precioso, de verdad que está bien bonita, bien linda. Un aplauso para el Señor. Estamos bien contentos, ¿verdad? Porque yo quisiera solamente comenzar, porque durante el mes de junio se va a estar trabajando y aprendiendo sobre el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos creen que la persona del Espíritu Santo es bien especial? Muy bien. Vamos a San Juan capítulo 16 y quisiéramos hablar del Espíritu Santo en la vida del creyente. Gracias, Padre. Bendice, Señor. Dice la palabra del Señor, capítulo 16, verso 5 en adelante. Dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo, hablando Jesús, os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. En otras palabras, se estaba despidiendo físicamente de sus discípulos y había tristeza, porque esa dependencia física de Jesús con ellos era para ellos primordial. Pero Jesús le está diciendo, ustedes no saben, a ustedes les conviene, dígale, conviene. Cuando algo nos conviene es porque sabe, ¿verdad?, que es lo mejor. Y cuando Él venga, mira lo que viene el Espíritu Santo. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Gracias, Jesús. Debemos tener bien presente que la promesa del Espíritu Santo la hizo el mismo Jesús. Y la hizo para los que creen y tienen sed de Él. ¿De qué manera ha de obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas? Solamente una introducción esta noche. Según la palabra de Dios, hay unos principios ya trazados, establecidos por el mismo Dios, vistos en el transcurso de los siglos. Por ejemplo, tenemos la primera aparición o mención del Espíritu Santo. ¿Cuándo es? Génesis 1. ¿Qué dice la palabra en el verso 2? Y la tierra estaba como desordenada y vacía. Pero que digo yo, ¿verdad? Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Precioso. Primero lo tenemos en la creación poniendo todo en orden. Y en el capítulo 1 de Génesis así lo expresa. Segundo, lo tenemos en el trato directo con el pecador, en la obra que él hace. Miremos de qué manera se efectúa esto. Porque el Señor le dice, yo os digo la verdad, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si no fuera el Consolador, no vendría a vosotros. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. No vendría a vosotros, pero como me voy a ir, cuando Él venga, verso 8, convencerá al mundo de pecado.
¿Qué es lo que toca al pecador cuando oye la palabra? ¿Qué es lo que toca al que no conoce cuando de momento la palabra comienza a moverse y el Espíritu Santo comienza a moverse? Convence de pecado a la persona. Por eso hay un trabajo que solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y sigue diciendo, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto ya el príncipe de este mundo ya fue juzgado. ¿Y cómo salió? Culpable. Culpable, definitivamente. Lo que tenemos que entender que el Espíritu Santo es una promesa hecha desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que dice Isaías 32:15. Él está aquí, el Espíritu Santo. Él está con nosotros, está en nosotros. Isaías 32:15 dice: hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo de lo alto, y el desierto se convierte en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. ¡Wow! Hasta ahí, mire qué hermosa esa palabra. Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu Santo. ¿Qué dice Isaías 28:11? Por favor. Isaías solamente, ¿verdad? Estoy dándole unos detallitos porque el miércoles que viene y el domingo. Mira lo que dice. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablará a este pueblo. Está declarando que algo extraordinario iba a pasar en Isaías 28. Gloria a Dios, 11. Y en Joel capítulo 2, verso 28. Gracias, Espíritu de Dios. Joel, el libro del profeta Joel, capítulo 2. Ahí está. Ajá, verso 28. Verso 28. Amén. Y después de esto, ¿qué dice? Nosotros estamos creyendo por un derramar como nunca antes. Nosotros ya tenemos un derramar de Dios, pero hay una promesa de que viene un derramar sobre cada uno. Escuche bien. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Aleluya. ¿Y qué dice? Y vuestros jóvenes, ¿qué van a tener? O sea que no es solo para hablar en otras lenguas, sino para manifestar esta bendición tan grande de profetizar, de los ancianos sentir, hermanos, que son útiles, que todavía Dios tiene propósitos en sus vidas para la gloria de Dios, que Dios no hace acepción de persona, que va a usar al anciano, que va a usar al niño, que va a usar al joven, gloria a Dios, en ese derramar del Espíritu, amén. La manifestación del Espíritu Santo, Isaías 61. Isaías 61. Hermanos, cuando Jesús le tocó leer el decálogo, o sea, el rollo, está declarando una palabra espectacular, pero no solo para él, sino también para nosotros. El Espíritu de Jehová el Señor, él dijo que estaba sobre él, pero después dice, me ungió Jehová y nos ha ungido a ti y a mí. Dile que está a tu lado, estás ungido. Eso no significa si tú alabas. Llegó Luma. Santo. Gloria a Dios. Eso no significa que si tú no hablas en lengua, tú no estés ungido, no. El hablar en lengua es una manifestación del Espíritu Santo, pero el vivir en el Espíritu no es solo hablar en lengua, hermano, es tener el fruto del Espíritu. Y Dios te ha ungido para este tiempo, para predicar buenas nuevas, para tener las mejores noticias, para poder hablar a la gente que este es el tiempo de la gloria de Dios.
El Espíritu Santo nos va a ayudar en todas las cosas. El Espíritu Santo nos va a dirigir a toda verdad y a toda justicia. Si se quiere mover al frente de los que están atrás, yo no voy a parar. Y debería de sentir, yo no sé por qué la gente se sienta atrás, esa manía, yo no sé. Oiga, compay, deje esa manía, véngase. Pero en el capítulo 2, ponme el 2, que qué bueno que todavía sirve eso ahí abajo. El verso 2, es que no me oye. Ah, sí me oyó. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro. Hermano, porque la gente se cree que Dios no está mirando. Lo que pasa es que lo que va a pasar es tan fuerte que Dios no tarda su venida como algunos la tienen por tardanza. Es que Él es paciente, porque Él sabe lo que va a hacer. Él sabe lo que viene, porque Él lo dijo que va a venir. Pero el juicio va a ser tan terrible. Por eso es que se ha extendido la dispensación en la que estamos viviendo. ¿Cuál es? La de la gracia. No es gracioso, es gracia. Favor inmerecido sobre una humanidad que reniega contra Dios continuamente. Pero nosotros sabemos que Dios ya tiene su día y su hora en que se va a vengar, pero Él anhela que la gente se convierta y se arrepienta, porque el amor de Dios trasciende, hermano. Y dice que estamos llamados por el Espíritu de Dios a consolar a los que están en luto. Y créame que usted sale y lo que hay es un espíritu de luto, de tristeza, de pesar. Entonces, ¿para qué yo tengo el Espíritu Santo? No para que me consuele a mí nada más, sino que Dios me ha consolado a mí para que yo consuele a otros. Dios me ha bendecido a mí para que yo le diga a otros que hay esperanza. Que aunque estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, no debemos temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos va a infundir aliento. Oh, gloria a Dios. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia entre alguien que tiene el Espíritu Santo, que sabe que puede esperar en Dios, confía en Él y sabe que Él hará. No es un coaching continuo, es que el Espíritu Santo... ¿Sí puedo hablar? Ah, me están escuchando, ustedes son fenomenales. Yo voy a hablar aquí aunque usted no me escuche. El Espíritu Santo está en nosotros como evidencia fehaciente de que Dios está con nosotros. Y lo que nosotros no podamos alcanzar en nuestra naturaleza humana, lo va a hacer el Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Verso 3. ¿Qué hicimos hace un rato en nuestra oración? No estuvimos suplicantes, estuvimos ordenando. Estuvimos decretando, porque nos dio poder y autoridad. Aleluya. Pero tendemos a como dice el mexicano, a chicopalarnos, ¿verdad? Como intimidarnos. A mí lo que me descoraje, hermano, de verdad que entre no. A mí me da una valentía, una cosa que me sale la otra guanda. Sí, porque veo que están irritando a lo que Dios más ama. Veo que van contra lo que Dios más ama. Hermano, y eso nos causa indignación. Entonces, ¿qué hacemos? Ay, Señor, mira a ver. No. A ordenar. Porque Dios te dio autoridad para atar y desatar. Para hollar serpientes y escorpiones. Y para tener al diablo donde tiene que estar, conociendo el size de tus zapatos si es nuevo. Y si no es nuevo, que sepa lo mucho que tú pesas. Gloria a Dios, aleluya. Porque no, Él tiene que estar bajo la planta de nuestros pies. Nosotros somos cabeza y no cola. Estamos arriba y no abajo. Ya Cristo lo venció. Pero nosotros tenemos que saber que mientras estemos en este mundo, tenemos que pelear la buena batalla. Mire que no es una mala batalla. ¿Es cuál? De la fe. Esa es donde nosotros ejercemos no según lo que vemos, sino conforme a lo que creemos en Cristo Jesús.
Ya veo que le está dando calor, ya mismo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé que gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo, en lugar de luto, manto de alegría, en lugar de espíritu angustiado. ¿Y qué dice? Que hemos estado estudiando el mes pasado. Seremos llamados árboles de justicia, gloria. Plantío no de cualquiera, no somos silvestres. Dios nos ha plantado. Plantío de Jehová para gloria suya. Por eso es que la iglesia no es pasiva. La iglesia es guerrera, la iglesia avanza. Siempre vamos hacia adelante. No es reactiva, es ofensiva. Porque lo reactivo es, si me diste, pues yo te doy. No, nosotros siempre estamos dando adelante. Sí, porque hay gente que, ay, mira lo que me dijo. No, hermano, nosotros estamos, mire, por eso el Espíritu Santo, mire, grande es Dios. Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración sin cesar. Y a Pedro lo tenían allí custodiado, hermano, como si fuera un matón. Con tantos policías y con tantos guardias y con tanta cosa. Y la iglesia orando y Dios moviéndose. Y la iglesia orando y Dios moviéndose. No dejes de orar. No dejes de orar. Es más, el Señor me decía ahorita, a mi espíritu, me decía el Señor, dile a mi pueblo que los quiero orando en la mañana, al mediodía y en la noche. ¿Nos han levantado? Pues nos levantamos nosotros. En la mañana, al mediodía y en la noche. En la mañana, al mediodía y en la noche. No importa dónde tú estés. Levántate cuando. En la mañana, al mediodía y en la noche. Y vamos a ver de aquí al CAP qué va a pasar. Mientras la iglesia oraba y su líder estaba preso, ¿sabe lo que hizo Dios? Envió a su ángel. Y salió de la cárcel. Hermano, Pedro estaba hasta dormido. Mire la preocupación de Pedro. Estaba dormido. No sé qué será, pero el Señor lo invité. Y cuando el ángel lo sacó, hermano, dice que salió como tonto así porque él ni cuenta se dio. Y cuando salió, de momento ya estaba afuera. Y cuando toca la puerta, dice que una muchacha llamada Rhodes abrió y se la cejó en la cara. Porque estaba preso. Y le dice, mira, ahí está Pedro, pero ¿y para qué estás orando? No te sorprendas de todas las respuestas de lo que Dios va a hacer. Porque si comienzas a orar por algo específico, lo vas a ver, lo vas a ver, lo vamos a ver, lo vamos a ver. Cuando la iglesia ora, se mueve el cielo. Cuando la iglesia ora, se rompen las cadenas. Cuando la iglesia ora, se desatan ligaduras. Cuando la iglesia ora, ve la gloria de Dios. Cuando la iglesia ora, ¿sabe lo que produce? Fuego en el altar, leña al fuego, aleluya. Por eso en esta noche maravillosa, que no iba a predicar yo porque no había, mira muchachos, para este tiempo Dios nos llamó, para este tiempo. Y termino. Bueno, hermano, pero el gelo se apagó. Préndalo pues. La manifestación del Espíritu Santo para todos vino cuando Jesús ascendió. Eso fue como llegué, Padre, ahora envía. Yo les prometí que tú ibas a enviar algo. Por eso dijo, no se vayan de allá arriba. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Allí estaban ellos mirando para arriba y viendo a Jesús ascender en aquella nube. Y el ángel se le para al lado y le dice, varones, ¿qué ustedes están mirando? Esa misma nube que se lo llevó lo va a traer. Esa nube tiene que estar en algún sitio cerca, ya pronto esperamos, ¿verdad? Esa nube que se lo llevó lo va a volver a traer. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ustedes váyanse al aposento alto donde Él dijo. Y no se muevan de allí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. Qué lindo. Todo lo que Dios promete, Él lo cumple. Y la iglesia a partir de ahí fue iglesia. Llena del poder del Espíritu Santo. Ya nadie decía ser nadie de nadie. Eran todos uno. Pero a medida que baja la unción, la gente empieza
a tener roce y a pelear y la cosa. Llénese de Dios, hermano. Llénese de Dios, por favor. Alaba. No estamos para estar que aquel canta más lindo que yo, pero yo también canto. ¿Y cuál es el problema? Mire que yo le dije al Señor, Señor, ya yo he grabado tantos discos y ya yo no estoy cantando. Y me dijo, me cogió por la oreja y me dijo, ¿y a mí qué me importa lo que todo el mundo ha grabado? Me regañó, me dijo, tu voz yo la escucho. Señor, pero yo no canto tan lindo como Alwin que hace las rimas, las cosas, no. Richie Ray me llamó el otro día, te llamó, ¿verdad? Me dice, sister, what's going on? Él habla así. Estuve viendo lo que pasó allá. Man, that's powerful. ¿Tú sabes? Él está con el flow. Y yo estoy viendo que Dios está unificando la generación anterior con la nuestra ahora. La nuestra. ¿Cuántos son de esta generación de ahora? ¿Qué pasa? Por eso el Espíritu Santo vino después que Jesús subió. Pero cuando el Espíritu Santo entregue la novia, ¿quién es la novia? ¿Por qué nos están ataviando? Nos están ataviando. No sé, no baje la unción. Manténgase lleno del Señor. Que nunca falte el aceite sobre tu cabeza. Que nos llenemos del Señor para poder resistir. Los ataques son violentos. Pero mayor es el que está en nosotros. Porque la novia es la iglesia. La está ataviando el Espíritu Santo. Porque quien va a entregar como padrino a la novia, ¿quién es? ¿Cuántos se casaron alguna vez? Aquí más ver que todo el mundo sabe. El que se casó sabe que pone un padrino, ¿verdad? Pues el padrino de nosotros, el Espíritu Santo, que nos va a entregar al Padre. Póngase de pie. Este domingo no se quede nadie. Vamos a celebrar al Padre y tenemos lindas sorpresas. Y como les indicamos, el miércoles próximo, nuestro hermano Magdiel Narváez va a estar dando enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Esos son otras ligas. Nos vamos a gozar. Padre, te damos las gracias. Porque nada ha podido detener la iglesia desde que tú la estableciste, Señor. Desde que entregaste tu vida en la cruz del Calvario, Jesús, por nosotros. Se levantó un grupo de hombres y mujeres que hasta hoy siguen predicando. Gracias a aquellos valientes que no tuvieron temor a nada, ni a la persecución, ni nada. Cómo el Espíritu Santo les avisaba, cómo se movían de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo. Señor, ese mismo Espíritu Santo está con nosotros hoy. Y nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Y aunque veamos el caos que podamos ver, tantas noticias negativas, tú me decías, dile a mi pueblo que mi espíritu está. Que en el caos original, cuando el mundo estaba en total desorden, mi espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios se mueve a través de nosotros. Gracias, Señor. Te pido que tú sanes, que tú libertes, que tú consueles. Y si hay alguien esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo quiero invitarle para que hoy tome una decisión y que sea el Espíritu Santo quien toque tu corazón y te convenza de que lo necesitas. En el nombre de Jesús, ¿habrá alguien que diga, pastora, yo quiero aceptar a Cristo, me quiero reconciliar? El altar está abierto. Estamos en el mover de la operación del Espíritu Santo. Y llegó la hora, vamos a orar, ¿cómo? ¿A qué hora? Mañana, al mediodía y por la noche. Con propósito, con propósito, con propósito. Ya tú verás, el Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar. Iglesia de Cristo, seamos llenos del Espíritu Santo. Si Él dijo que era que nos iba a consolar, pues seamos llenos del Consolador. Amén. Declaro salud, declaro bendición, que cada uno llega con bien hasta su hogar. Señor, llévalos con bien, guárdanos en las carreteras, líbranos de todo accidente, de todo percance, de toda enfermedad.
Declaramos que tu ángel va con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios dice, Dios le bendiga, hermano. Gracias.